Que se note, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pena! Saludos, mira, me voy a... Mándame un saludo, para tirar ya. Es demasiado bueno. Va. ¿Dónde está? ¿No de Gijón Volley, el link? Sí, El link. no, en Deportes Tour Media. Pero pasa siendo por... Búscalo, si no lo consigues, ya te mando el link. Vale. Ya estamos. ¿Ahora? Sí, ya estamos. Vale. Bueno, estamos aquí con Michael, que ya que se ha puesto emocionante el partido, vamos a ver si lo comentamos un poco. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el partido ha sido un poco reñido, ¿sabes? La verdad, el primer set, un poco de todo, ya el segundo ya mejoría del parte de Gijón Volley. Un poco extraño, un poco apático el equipo en el primer set, ¿eh? Sí, en el primer set, a ver, el partido estuvo un poco calmado ahí, como esperando a ver qué pasaba. Pero ya ahora tomaron un poco de ritmo, se metieron en el partido y ahora sí, están jugando a lo que saben. Claro. Bueno,
saque de Conde fuera. Se pone 4-3 el partido. Está mal el marcador. 4-2. 4-2. Sí, yo también lo tenía sin actualizar en la web. Estoy aquí con muchos relojes a la vez. Sí, Hay veces que me pilla el toro. Bueno, la verdad que el equipo está muy irregular en lo que va de temporada, ¿no? O sea, está queriendo entrar en los partidos, pero al final no llega a meterse del todo. Sí, a ver, es un poco remar y al final como que no termina de finiquitar el resultado, ¿sabes? Ya varios partidos a 4 y a 5 sets. Y dijeras Sí. tú, bueno, es que me están ganando de calle, pero no está siendo así. Ya, la bola 2, fuera, Fuera. punto a Gijón Volley. Punto Gijón Volley, 5-2. El saque de Javi. Saque flotante. Mala, la red se queda fuera, bola 2. Punto para Burgas. 5-3. Bueno, Conde, que el jugador más importante en el equipo de Burgas, por lo que veo, ¿sabes? Yo les vi este año en Oviedo y hicieron un partido muy serio y bueno, lo ganaron bien. Sí, a priori lo que se ve, que eso, que viajan poco, ¿sabes? Viajan con lo necesario, por lo que se ve. Saque fuera, a la lona. 5 iguales, se empata el partido. Vale. Sigue sacando Conde. Es importante, ¿no? Que el equipo funcione y sobre todo que no pierda la categoría, claro, porque esto tiene que ser la lanzadera de los jugadores para el equipo de Superliga. Sí, por decirlo así, ¿sabes? La idea es que muchos de los que están aquí abajo pudiesen subir a la categoría, a nuestra categoría, a Superliga 2, ¿sabes? Hombre, a ver, yo entiendo que es un poco apresurado, que tienen que ir llegando gente de abajo para que se vayan trayendo y que vayan encontrando el sitio, ¿no? Ahora, hombre, vemos que hay gente bastante veterana en el equipo esperando a que lleguen esos juveniles, que hay alguno por ahí abajo con intenciones. Sí, ya es... yo creo que ya sería ya momento de darle volumen a los que de verdad se ganen el puesto, ¿me entiendes? Por lo menos. Bueno, de hecho ya alguno ya Sí, debutó. bueno, ahora está Moracho, que sigue siendo juvenil. Jonathan, pero el digo líbero, con que el sigue siendo primer juvenil. equipo, ya algún juvenil ya jugó. Sí, Moracho es juvenil y ya debutó con el de Superliga. Víctor también debutó con el de Primera. Y con el Superliga. Y Superliga con también, Superliga, sí, cierto, tienes razón. Punto para Gijón Volley, sí. 7-6. 7-6 arriba. Bueno, era lo que les decía antes en el tiempo muerto Manolo, que les decía, dice, vamos a ver, estamos haciendo un juego muy raro, muy irregular y sin embargo estáis ahí, concentraros y ya estaba. Y mira, y sacaron el set arriba. Sí, a ver, muchas veces te mete en el partido el otro equipo, ¿sabes? Pero de veras tiene que depender más de ti que del otro equipo, porque no vas a esperar que el otro equipo te meta en el partido cuando depende de ti, ¿sabes? Claro. Y el primer set fue muy irregular y ya ahora, mira, están metidos en el partido, sacan bien, ¿sabes? Sacan bien, hay continuidad en el juego, lo que no... De las 4, finta, buena defensa, pase 2 de Moracho, finta de Elvis, qué buena, muy buena Elvis, muy buena. Buena finta. Elvis que mañana que tiene otro partido de Superliga, a ver qué tal mañana, ¿sabes? Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Acabas de recuperarte? ¿Cómo andas? Yo, de verdad, recuperado al 100, no estamos todavía. Porque no fue una lesión para parar del todo, pero tampoco es una lesión que se me cura del todo, ¿sabes? Porque como me mantengo jugando, se me mantiene inflamada todavía. Michael.
Michael. Sí, ya lo sé. Es que lo puse Fuera. mal. Bola tocada. Sí, tocada. Estoy emperrado en llamar Elvis a todo el mundo. Tengo a Nico el del Oviedo mosqueadísimo porque un día me pasé todo el partido llamándole Elvis. O mosqueado o alegre, ¿sabes? No, decía, oye, que yo soy Nico. Diría, sí, hombre, sí. Y además te pedí perdón en directo. Qué buena bola. Moracho que salta. Bola tocada. Bola tocada, red. Punto para Gijón Volley. 10-8 se pone el partido. A ver, que los muchachos de Gijón es un equipo que cuando se mete en el partido, se mete en el partido, ¿sabes? Se la creen. Hoy con la baja de Galo después que sale del primer set, entra Javi y no lo ha hecho mal. A ver qué tal Moracho el saque. Pega contra el fleje. Bola 4. Finta. Bien Elvis. Bola pay con Héctor. Muy bueno. Bien Héctor. Bien. 11-8. A ver si mantenemos la distancia de 3 puntos. Bueno, lo bueno de la dinámica esta es que los puntos alternos van a beneficiarles, ¿no? Pero bueno, que no están teniendo lagunas como en el primer set. A ver, la pay, finta. La levantó. Muy bien, ahora quita la bola. Bola finta de nuevo, la coge Oscar. Bola 1. Ataque de Elvis, bloqueo. Bloqueo del central. Punto número 9 para Burgas. Buen bloqueo de Joel. Muy buen bloqueo de Joel. 1 contra 1. Saca en suspensión. Buena rece de Jonathan. Bola 4. Bloqueo. Bloqueo de Fer. Bloqueo de Fer. 11-8. 11-10. Disculpa, 11-10. Le cazaron bien. Saque de Carliño. Nombre un poco brasileño, ¿no? Carliño. Carliño. Que hace de entrenador también, Carliño. Y nosotros aquí en primera tenemos un problema, que es que no están colgados las actas, entonces no tenemos constancia de los jugadores de cada equipo, quién son, quién no son, y luego cuando vienen a pasarnos los actas, solo reflejan el primer apellido, con lo cual para nosotros el poder narrar o identificar quién está jugando es una película. Sí. A ver si Ya, en Superliga es otra cosa porque tenemos el acta, tenemos toda la información, ¿no? Sí. Empata Burgas. 11 iguales. Saque Carliños. Buena reche de Oscar. Finta. Punto. Muy buena finta de Mauro. Muy buena finta. Muy buena finta de Mauro. 12-11. Suman 3 puntos. Suma 3 puntos Burgas. Y así ha pasado todo el partido del segundo set. Sí, lo que pasa es que aquí lo que hay que tener claro es que, a ver, el equipo necesita un empujón anímico, o sea, una racha de malos resultados y tiene que meterse en la liga. A ver, no, lo tiene muy difícil porque está muy abajo, pero no hay nada imposible y es necesario que el equipo salga arriba. Bola 2 de Jonathan. Se rejuega con el bloqueo. Una pay con Héctor. La deja en la red. La deja en la red. 13-12. 13-12 para Gijón Volley. Muy buena pay que Héctor deja en la red. Buenas reces de Jonathan. Jonathan está haciendo un partido muy constante en la recepción. Fuera. Otro fallo de Gijón Volley. Se igualan, 3 iguales. Saca flotado. Joel. Dentro. Ace. Ace y se voltea el marcador. 14-13 para el equipo visitante de Burgas. Fuera. 14 iguales, les devuelve el favor.
Bueno, hay que decir del santo y seña, ¿no? Del amigo Óscar. Todos los años de experiencia y conocimiento del voleibol ahí metidos en la pista. Ya muchos años de experiencia. A ver, yo llevo poco tiempo conociéndolo desde que llegué el año pasado a finales de año aquí y un chico con un chico, por decirlo a lo venezolano. Que ama el vóley, Sí, que se desvive con los chavales y con las chicas del club, porque entrena varios equipos de la base, o sea, es un fenómeno. bola 2, punto de Elvis, 15 iguales. Es ahora donde se ven los errores que se cometen. 15 iguales, bola fuera. No cabe duda que además es un set que hay que cuidar. Finta, Qué buena, punto, bombita de agua. qué buena. Me cae. ¿Cómo los pilló? Bombita de agua. Punto de Conde, punto de Burgas. 16-15. 16-15. Saque de Conde bueno en suspensión. Buena rece de Óscar, la bola 3, Moracho, la defensa que la sigue, la pasan free. Sí, ahí va. Repite la bola 3, fuera. Oh, se le fue. Fuera. Por poquito, 16-15 Hierras. 17-15. Saca Conde en suspensión. Rece de Óscar, Héctor, fuera. Y por poco nuevamente. Bola fuera, tiempo de Gijón Volley, tiempo que pide el Mr. Manolo. Sí, hay que volver a pillarle el punto al set. Llevamos una racha negativa importante. Y hay que salvarlo todavía. Es que el equipo tenemos unos números, una victoria de 3, una de 2 y 12 perdidos. Sí. Y son perdidos. Uno en 5 sets también, perdieron uno. Sí, uno en 5 sets. Perdieron Pero bueno, no, pero si luego miras los resultados en 5 sets se perdieron unos cuantos. O sea, Sí. quiero decir, en 4 sets, perdón. En 4 sets se perdieron unos cuantos. Pero bueno, ahí están. Hay que terminar con dignidad la cosa. Lockout, 18-16. Que el Gijón Volley tiene que dejar de fallar un poco, ¿sabes? Si quiere meterse de nuevo en el partido, porque Claro. no sirve de nada hacer bien K1 y cuando te toca la posibilidad de hacer el K2, fallar el contraataque. Buen saque, la bola Pai, la pasan free. Debería cerrar la pelota, bola 3, la defensa del líbero. Buena. Venga. Muy buena defensa del líbero que no puede llegar el jugador de 4. 18-17. Son los puntos que tiene que aprovechar el equipo. Son estos puntos que tiene que aprovechar. Buen saque, mala la rece, la bola Pai. Punto de Burgas. Muy buena Pai rápida. 19-17 para Burgas. Saque corto que coge Moracho, la bola 4, Héctor, dentro, diagonal larga, muy buena de Héctor. Diagonal larga que no puede defender el puesto 6 del otro equipo. 18-19.
para Burgas. Al servicio Héctor. Muy buen saque de Héctor, obliga a la red, puntos, se empata el partido de nuevo, 19 iguales. Muy buen saque de Héctor. Saque de Héctor que pega en el fleje. Claro. Dale, Baltaro. Punto de Mauro. Puntazo de Mauro que se saca del libro que tenía guardado debajo del brazo. Muy buen punto. 20-19. Tiempo que pide Burgas. Tuvo algo de bola y champán ese punto, ¿eh? Sí. Tiene que salir Burgas en esta para meterse en el partido porque a estas alturas de set el que falle menos es el que se lleva el set, ¿sabes? Exactamente. Aquí el que menos se equivoque es el que se lleva el set. 20-19. Estamos ya en lo álgido del gran partido. El tiempo. Se reanuda el partido. Saque de Héctor a 6. Buena recepción de Conde. La bola 3. Finta que coge Elvis. La bola a la Pay. El mismo Héctor. Fuera. Fuera la bola. El mismo Héctor que afloja el brazo y la tira fuera. 20 iguales. Saca Zabo. Servicio de Zabo, el número 14 de Burgas. Saque flotado. La buena recepción. Bloqueo de Joel. Bloqueo de Joel, hombre a hombre, 1 para 1. 1 para 1 y le cazó además de lleno. Fue un bloqueo anticipo, ya sabía que con la buena recepción iba a salir por el 3, Mauro. Saque Joel, muy buena recepción del líbero. La bola 4, 1 para 1, puntazo. Punto de Gijón, 21 iguales. Qué buena colocación que deja 1 para 1 a Óscar y Óscar castiga para la diagonal. El saque de Moracho, saque flotante, cae corto, la recepción, un poco floja. La defensa, Óscar que pasa de dedos. ¡Bloqueo de Óscar! Bloqueo de Óscar después de regalar la pelota de dedos. ¿Cómo se lo goza Óscar? ¿Cómo se lo goza Óscar? Después de regalar la pelota de dedos. Pega un gorro 1 para 1 al central. 20-21. Saque corto. Buena recepción. Pay. Finta. Uy, estuvo a punto de levantarla. Mauro. Finta. De toda la vida. Central defendiendo. Finta atrás del bloqueo. Siempre cae. Bueno, 22-22. Estamos ahí todavía. 22-22. Saque Carliños. Muy buena recepción de Héctor. La bola 4. Bloqueo. Que la salva Gijón. Viene el free. La bola 4 rápida. La otra finta que coge Elvis bien. La bola 4. La rejuega Óscar. La rejuega Óscar. Elvis. Muy buena defensa del líbero, la bola 4 de nuevo, que se le abre al atacante. A la Pay.
Defiende el líbero, la bola 4 rápida, qué buena bola que quita. Buena colocación que quita el puesto 4, número 1 de Burgas. 22-23. Punto importante este. Tiempo que pide Manolo. 23-22. (23-22) para el equipo visitante de Burgas. Un punto un poco largo. Bueno, y mañana un partido engañoso, ¿no? Porque nos visita el Alcorcón, que bueno, los hombres están ahí peleando con malos resultados, pero Sí, ellos van a venir con ganas de querer puntuar. A ver, Alcorcón es un equipo que guerrea hasta el final. Bloqueo 24-22. Nos han cazado. Cazan a Óscar con la bola 4. Punto para Burgas, 24-22. Mala cosa. Punto de set. ¡Ay! Ace. 25-22. Se pone 2-1 el partido, que todavía no se ha perdido nada. El partido está imparcial, ¿sabes? Cualquiera de los dos puede ganarlo. Sí, a ver, no se han ido del partido, no es un set tirado ni nada por el estilo. Es una pena que al final no se haya sabido rematar el set, pero bueno, oye, hay contrarios también. Sí, a ver, fue un buen set de los partes de los dos equipos. Hablemos de mitad de set del 0 al 15 fue un set y del 15 al 25 fue otro set. Sí, ¿sabes? porque La parecía dinámica del que tenían el set controlado. La dinámica del 3, partido 4 fue puntos otra. arriba. Bueno, ¿y tú el equipo, Michael, cómo lo ves en esta segunda fase? Porque bueno, la primera se notó mucho que había que adaptarse a la categoría, ¿no? Es una categoría que os pilló un poquitín de sorpresa, ¿no? Y el nivel, me refiero, el nivel que había, Sí. que A ver, todos tenían un nivelazo. el cambio de nivel de esta categoría, de Primera Nacional a la categoría de la Superliga, la velocidad de bola cambia, los tiempos de ataque cambian, el tamaño de los jugadores cambia, porque como Sí, ves, metes por encima de los 2 metros a muchos. ya podéis ver Tenerife, que es un equipo muy alto, se le hizo igual un buen partido, ¿sabes? Sí, además yo creo que aquí fue uno de los mejores partidos, Sí. precisamente contra Tenerife. Bueno, como dices, es una adaptación también a la categoría, ¿sabes? Pero no te da tregua, esta categoría no te da tregua a equivocarte, ya después del 20 hacia arriba, el del 15 hacia arriba, aquí el que menos erra es el que gana y aquí no te van a dar tregua, no te regalan nada. Aquí cualquier equipo te quita. A ver, Alcorcón el fin de semana, el partido contra mañana contra Alcorcón, que es un equipo que va de último, con solamente 3 puntos y un partido ganado en 5 sets y el otro que perdió en 5 sets, no es un equipo de confiarse. Es un No. equipo que viene a guerrear, que es un equipo que viene a hacer lo mejor que sabe hacer. Hombre, son 3 puntos muy necesarios para vosotros para dejar de mirar tan para abajo. Sí. Y sobre todo, pues bueno, ya de paso dejar enterrado a un rival. Sí. Más que todo, dejarle ellos pensar más en nosotros con las 2 bajas que tenemos de colocadores. A ver, que no hemos corrido con la suerte. Que buen bloqueo de Javi, muy buen bloqueo de Javi. La bola 4 rápida, el ataque para la línea. Jonathan, saca Mauro, pega en el fleje. Finta, punto. Vaya colocación, punto. Bueno, como te seguía contando, que es un equipo que no hemos tenido por decirlo así, la suerte. En la primera vuelta
jugamos bien, no hubo lesiones. Ya en la segunda vuelta, en el primer partido me lesionó yo, luego se lesionó el colocador regular en el viaje a Cisneros, luego entrenando aquí ya un jueves antes del partido contra Collado, se lesionó el segundo colocador, no teníamos más colocadores. César también faltó algún partido. Curro. Esa fue en la primera vuelta, Curro faltó a 2 partidos, luego yo falté a un partido, luego en la segunda vuelta falté a otro partido por lesión. Y pues bueno, ahora las 2 bajas de los colocadores, que Bueno, pero se hace lo mejor que se puede. también tenemos la alegría de la buena incorporación de Manolo, ¿no? Sí, Que claro. Manuel, la verdad que... Es un chaval que le da mucha continuidad al equipo, muy bueno, le da continuidad. Y ofrece alternativas. Sí. Ofrece alternativas. 3-1 el partido para Burgas. Mola mucho ver esos saltos que hacéis, tanto él como tú, desde atrás, en suspensión. En la PAI. Sí, ahí proyectando vos hacia adelante. O sea, Que es mi bola favorita, ¿sabes? sí. Mi bola favorita es la bola PAI. Ahí va. Fuera. Se fue. Fuera, un poco larga, 4-1 para Burgas. Como te contaba, que es mi bola favorita atacar la PAI. Es un ataque sorpresa. Es un ataque que no tienes miedo a caer hacia la red, ¿sabes? Y bueno. Tocada, punto para Gijón, 4-2. Y este fin de semana jugamos aquí en casa Superliga 2 y volvemos a viajar. Bueno, sí, esta segunda vuelta tenéis bastantes cosas por delante porque jugasteis muchos partidos en casa. Sí, la primera vuelta jugamos mucho en casa, ahora nos toca viajar. Jugamos esta semana aquí en casa, luego viajamos a Pinto. Viajamos a Pinto y luego volvemos a viajar a Leganés. Viene para acá Palencia y terminamos la vuelta con Voley Playa Madrid. De visitante. Bola 4, Carliños, 4, la deja en la red. Punto para Gijón. 5-4. 5-4, ¿no? No, 3. 5-3. Lo bueno que tienen estos partidos que os quedan, que son un poco los de vuestra liga. Sí. Un poco buen ataque Camacho. Moracho. Buen ataque de Moracho. La bola que la repite. Bien Moracho. Muy bien Moracho. Claro que sí, Moracho. La salva Elvis. Bola 3, que la frena Moracho, la repite, finta. Un poco la regala la PAI. Arriba Moracho. Punto de Moracho. Punto de Moracho. 5 iguales. 5 iguales. De meter. Bien, muy bien. Hay que tener un poco fortuna también. Sí. El saque de Elvis. Muy buen saque hacia la línea. La bola hacia 4, una bola colgada. Punto. 6 iguales.
Blockout de Carliños a Mauro. Blockout de Carliños a Marcos. Se pone 7-6 el partido. Rece afuera de Elvis. La defensa que la regala, juega la bola a la 1. Punto de Gijón, red. Bueno, ¿y qué tal te encuentras en tus labores de instructor? Que hemos visto que estabas como entrenador, al menos que yo sepa, de un cadete, ¿no? Sí, llevo cadete masculino, cadete femenino y hoy, bueno, partido contra el Oviedo. Un derbi asturiano, ¿no? ¿Qué dicen? Eso es. Le falta. ¿Cómo te encuentras tú como técnico en el otro lado de la raya? En el otro lado de la raya. Así mismo. Bueno. Hay que ser un poco tolerante a veces con muchas cosas, ¿sabes? Porque... Sí, porque además ya es una edad que ya tienen cierto carácter los chavalinos. Sí. A ver, ya son cadetes de primero, cadetes de segundo. Y ya es una edad donde tienes que apretarle, ¿sabes? Ya no lo puedes dejar a que solamente vengan a divertirse. Ya ahí tiene que entrar un poco más el espíritu competitivo. Pero bueno, ya poco a poco, porque eso era una asignatura suspensa del voleibol asturiano, el tema del voleibol masculino. Sí. Estaba como un poco abandonado, pese a que aquí en Asturias y principalmente en Gijón hubo grandes equipos en la máxima categoría que pudo haber generado que hubiera trayectoria, y sin embargo se murió un poco el voleibol masculino y ahora parece que está volviendo a ver chavalinos. División de honor y todo, o sea... ¡Qué buena la acabo de hacer! Segunda finta que repite igual y Javier Moracho que no puede llegar a la finta. Qué buena la hizo. Aquí hubo históricos jugadores, históricos partidos con el Gijón en la máxima categoría del voleibol, o sea, cuidado, era una época tal, pero sin embargo el voleibol masculino como que medio se murió un poco. El problema que yo veo es que, a ver, el fútbol tira mucho, ¿sabes? Sí, claro. El fútbol tira mucho. Aquí, en una ciudad pequeña, y el fútbol como aquí, como en muchos lados, balonmano aquí también. ¡Ace de Carliños! Hemos despistado. Ace, el número 13. El número 3. El número 13. Buena recepción. Buen remate de Elvis. Buen remate de Elvis. Saca bloqueado a Joel. Saca Mauro Cosío. Saque flotante a Carliños. La bola 4. Punto. Con triple bloqueo por encima de los bloqueadores. La machacó. Por encima de los bloqueadores. Mauro, otro que empezó ayer a jugar al voleibol, ¿eh? Mauro. Tiene jugando al voleibol lo que yo tengo de edad, ¿sabes? Igual que Óscar. Sí, Óscar, Mauro y Manolo son el alma del Jovellanos. Sí. En este equipo, porque si nos vamos al equipo de Superliga, con Chema yo creo que ya... Claro, y Chema. Muy buena bola que le estampa para la línea. Por encima de Elvis.
13-12. 13-12. Bien, Oscar. Buena pero defensa. El ataque un poco flojo. Buen pase, la bola 4. Ah, Red, otro. red 14-12. Red y dentro. 14-12. La bola 2. Buen pase. Muy Oscar. buen Oscar que hace el punto. Desde la 6, desde la azotea. Que hace el punto número 13. El punto número 13 para Gijón Volley. En saque. Saque, la bola 2. ¡Qué buena Ay, Mauro. defensa! ¡Oh! Ni para ti, ni para mí, para nadie. No se puede dudar. No se puede Me quedo. dudar. Como diga algo, me llevan preso. Como diga algo, me llevan preso. No se puede dudar. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Con una defensa como esa es preferible que choquen 3 ya. Que no caiga la pelota. Anímicamente se viene el equipo para abajo. Ahí está. Saque ace. Tiempo de Manolo. Tiempo de Manolo. 16-13. Complicado, ¿no? Una situación como esta, el equipo es sensible, ¿no? A las malas cosas, y cuando estás abajo cualquier cosa te hace ir más para abajo todavía, ¿no? Son cositas como esa defensa que anímicamente cambian un partido, ¿sabes? Una defensa como esa y hacer ese punto, continuar el punto y hacerlo, son cosas que cambian automáticamente el ánimo del equipo, ¿sabes? Claro, claro. Balbis y dentro. Se la cantan dentro. Bloque. Primera instancia parecía que iba fuera, pero no. Blockout son las cositas. Yo creo que es la parte donde ahora mismo más están destacando. Fuera. Más destacando. Se fue arriba Conde con el servicio. 17-14. Yo creo que ahora mismo es quizás lo que más están destacando en el bloqueo, el Burgas, ¿no? Sí. Eres un equipo que bloquea bien. Un equipo que bloquea bien. Y aprovecha los errores del contrario para sumar puntos. Napay. Y adentro. Punto. Punto y mala dinámica. Bueno, entran dos juveniles al campo ahora. Víctor y... Anda, mira, hablamos de Víctor. Y Ale Santolín. A ver si tiene el mismo revulsivo que el otro día en Superliga, que él solo se hizo 2 sets. Le salía todo. Le salía todo en el partido que fue su debut con el equipo de Superliga. Hasta tantos de saque llegó a hacer. ¡Muy buena bola! La toca Víctor. Poco pasado. Y no pudo hacerse. Punto de Burgas, 19-14 por 5 Burgas arriba. Pues es el momento de reaccionar, ¿eh? Porque Pues, si no... ¿Es ahora o nunca? Es ahora o nunca, la bola de juvenil a juvenil. A la red. A la red.
Venga, Víctor. ...20-14. Ahí va. La bola a la Pai. Muy buena Pai. Que no puede defender Oscar. 21-14. Una racha. Una racha negativa. Y yo creo que estaban 13 iguales, ¿eh? 14-13. 14-13. Mira dónde hemos estado. Han sido 8 puntos seguidos. Vamos a ver un poco Manolo ahí. Como... Ahora que después de unos cuantos partidos que tuvimos algún problemilla con la línea, ahora tenemos la línea ya potente para poder llegar bien con las señales. Saca el central número 2 de Burgas. Ale Santolín a la lona. Sí. Claro, dicho, cuando el equipo entra en barrena, Es entrar en un bucle que no se sale. No sale. Muy Ya les ha complicado. pasado varios partidos, ¿eh? Saca la red, la defensa, la bola 2. Héctor, la finta. Ale Santolín, Héctor, red y punto. Punto para Gijón, que sale del bucle donde estaba 22-15. Pero son 7 abajo. O sea Sí. que ahora no podemos permitirnos nada. 0. Ahora es sumar 7 puntos y ya. Y ya 6. solo quedan 6. 6. Buena corta de Joel, punto para Burgas, Bueno, que va encaminado a llevarse el set y llevarse el partido 23-14. 23-16 estamos 23-16, disculpa, 23-16. con 2 puntos para que se lleven el partido. El número 14 al saque. Una bola, muy buena bola 4 que se Oscar, pasa, fuera. Y fuera. Punto 24 que se pone a 1 Burgas de llevarse el set y llevarse el partido. Sí, y ahora mismo casi decir eso de que se termine la pesadilla, ¿no? Porque han entrado en una dinámica que no parece el mismo equipo. Ace y set y partido para Burgas. Partido para Burgas. 25-16. Partido 3-1. Muy buen partido de parte de los dos equipos. Pero Sí, bueno. pero lo que comentábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando del segundo y tercer set, decíamos, bueno, mira, están bien ahí, no se están yendo del partido, de repente, ¡pum! Bajón y se nos han ido en este cuarto set. Sí, entra en un bucle de 4 o 5 puntos abajo y ya no salir de ahí. Cuando reaccionas ya estás en el 23-22 y ya no Mira hay que- manera, ¿sabes? Mira que paró, Manolo intentó pararlo, pidió 2 tiempos ahí para intentar sacarles arriba, pero nada, o sea, bueno, ahí se quedaron. Bueno. O sea, hubo un parcial de 12-2, que se dice muy rápido. Buen partido de Burgas que se lleva el encuentro 3-1. Y bueno, Pues nada, Michael, se escribe una página más del voleibol en Asturias. nosotros nos veremos mañana otra vez. Pero del otro lado de la cara. Esperemos que nos acompañe mucha gente a la que por supuesto invitamos a que den el me gusta y que se suscriban al canal, porque aquí hay mucho deporte, mucho voleibol, mucho balonmano, mucho baloncesto, hay un poquitito de todo. Y sobre todo que la gente de aquí necesita que les apoyen, así que echarnos una manita. Bueno,
pasen una feliz tarde a todos los que están viendo el partido. Manolo sirve también para todo. Ahí va. El jefe quitando la red. Y mañana ya, bueno, nos vemos del otro lado de las cámaras. ¿Cómo no, Michael? Venga, muchas Nada, gracias. un placer. Chai.